Hola, bienvenidos. Qué gusto nos da que estés conectado con nosotros y bienvenidos a estos podcasts que nos van a hablar sobre un tema, se llama Removiendo Escombros. Estos podcasts tienen que ver con un tema de salud mental. Pero estos temas de salud mental no queremos abordarlos ni pretendemos verlos desde un punto de vista profesional médico, aunque nuestra invitada del día de hoy es toda una psicóloga, pero aún así no queremos verlos desde un punto de vista o un enfoque profesional médico, sino un enfoque completamente desde el enfoque bíblico. Como pastores, como gente de iglesia, la palabra de Dios nos habla de cada uno de estos temas de remover escombros, que son problemas de salud mental. Pero bien, déjenme presentarles, en este día tengo el honor de que la pastora Tai esté con nosotros. Tai, qué gusto, bienvenida. Gracias, Paz, gracias por la invitación. Y, al contrario, es una enorme bendición. Tai es esposa de Juan Pablo Salazar. Ellos están pastoreando en la iglesia Selah en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Que por cierto, qué bonito lugar, qué precioso lugar. Sí, allá tiene su casa, Paz, su casa también. A todos los que nos ven, como siempre dice Juan Pablo, nada más nos avisan para hacer una agenda y no llevarlos de montón. Sí, ¿no? Sí, yo no los llevaría, yo solito. Ok, perfecto. Sí. Pues nos da mucho gusto, Tai, que estés aquí. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, Tai, es un tema, wow, que creo que todos hemos pasado por él o lo hemos experimentado, o mínimo hemos tenido a alguien que está cerca de nosotros con este problema de salud mental. ¿Cuál es este? Es la depresión. Sí. Y cuando hablamos de depresión, o sea, ¿la Biblia habla sobre depresión? Por supuesto que sí. Y mira lo que dice el Salmo 38:6. Dice, me siento cansado y totalmente deprimido. Ahí como que el cansancio y el agotamiento tiene que ver mucho con la depresión, ¿verdad? Me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Salmo 38:6 es la traducción del lenguaje actual. Bien. Por ahí dicen que la depresión es una de las enfermedades más comunes de la sociedad moderna, Tai. Sí. ¿Qué es la depresión y más o menos qué características se puede decir que tiene la depresión? Pero ¿qué es la depresión en primer lugar? ¿Qué es la depresión? Así coloquialmente hablando, no vayas a sacarnos todo no. La definición científica, algo que podamos comprender. La depresión. Me gustaría, Paz, comenzar mejor qué no es la depresión. Ya. Porque creo que a veces así entendemos los seres humanos, ¿no? ¿Qué no es mejor? La depresión no es esta emoción de sentirme triste, ¿no? La tristeza es esa parte que todos los seres humanos experimentamos en esa caja de emociones que tenemos y así hemos sido creados, ¿no? Con felicidad, tristeza, claro. Enojo, ¿no? Todo eso es parte, y la tristeza es parte de nuestro sistema de emociones. No hay que reprimirlas, ¿verdad? Hay que experimentarlas. O sea, hay que experimentarlas. Ajá. Incluso fuimos creados de esa manera y con un propósito, ¿no? El Señor nos creó de tal forma y es como nos sirven las emociones a manera de este termómetro para ver, independientemente de la temporada de la vida en la que estemos caminando, es este termómetro para decir, bueno, me siento feliz, bueno, porque me siento feliz, ¿no? Y llevarlo y hacer estas conexiones, identificar por qué me siento feliz, quizás es por un momento especial que estoy pasando, darle ese sentido de vida. Y en el ejemplo, por ejemplo, de la tristeza, ¿no? ¿Por qué estoy triste? Ponerle un nombre a lo que está pasando en mi corazón y yo me atrevo a decir en mis pensamientos que es imposible que lo que está pasando en mi corazón cuando hay una emoción de tristeza que está sucediendo, mi sistema de pensamientos inmediatamente también va a generar una respuesta, ¿no? Y no toda tristeza es depresión. No toda la tristeza es depresión. La depresión, estamos hablando de
aquí me encanta lo que dice Salmo 38:6 que usted acaba de leer y dice, ando muy triste, ¿no? Muy. Esa palabra que quizás la leemos entre líneas y a veces la damos por sentado, el muy triste, está hablando de, sí es como tristeza, pero hay una profundidad, ¿no? Incluso lo que dice acá, no me siento ya cansado, ya está involucrando una somatización en el cuerpo físico ya, y se totalmente deprimido, y se ando muy triste, ¿no? Está ya comprometiendo mi realidad. La depresión es esta profunda, si queremos ponerlo así, profunda tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción, pero esta profunda tristeza que literal a veces duele en el cuerpo, nos duele en lo más profundo del alma y que nos imposibilita en muchas ocasiones, ¿no? De ser funcionales en nuestro día a día, ¿no? Y que desencadena muchas cosas. La depresión hace que no estemos rindiendo al 100%. Así es. Andemos con la pila baja. Con pila baja, ¿no? Y que no es de un día, ¿no? A veces... ese es otro tema. Ese es otro tema. O sea, no es un asunto de que hoy me puse triste, deprimido. Sí. O sea, perdió mi equipo, nos fuimos tetra, sí. pero somos tri, pero sí, entonces al no ser tetra, entonces, bueno, puedo estar triste un día, al día siguiente, o sea, pero pasa, ¿no? Sí. Pero habrá otros que es con tiempo, ya, o sea, que no, sí. sus equipos, o sea, nomás no. Sí, ¿no? Incluso si nos vamos, hay un manual, el DSM-4, en psicología. ¿Cuál? De DSM, bueno, ya ahorita creo que ya hay como el 6, ¿no? Por ahí ya cada vez hay actualización, en el que vienen rasgos específicos para medir el tiempo, en el cual esta tristeza, entre comillas, profunda, persiste. Persiste y va imposibilitando y cada vez va disminuyendo la funcionalidad del ser humano, ¿no? Hombre, mujer, porque la depresión no exime a nadie, ¿no? De hombre, mujer, joven, adulto, niño. Niños también se deprimen. Totalmente, ¿no? Wow. Totalmente. Y es esto que hace, obviamente, que no seamos funcionales en nuestro día a día, como decíamos, ¿no? Es esta depresión, me encanta porque hay un autor que la describe, que es esto como lo que va carcomiendo nuestro interior, ¿no? Nos va como desconectando de lo que podemos hacer en nuestras capacidades, ¿no? En nuestro día a día, en nuestras relaciones uno a uno, nos va carcomiendo y nos va incluso llevando a un periodo de aislamiento. O sea, nos neutraliza, en pocas palabras, la depresión. O sea, tenemos capacidades, habilidades, talentos, y nos gusta hacer, pero de repente la depresión viene y nos pone de cabeza. Nos vemos como en este ring de boxeo en la lona, ¿no? En la lona, en el que puede estar alguien que como lo vemos en esa imagen, ¿no? De boxeo, dando el 1, 2, 3 y llega el 5 y no hay ni la fuerza para alzar la mano de rendirme, ¿no? Esto es la depresión en palabras sencillas, Paz, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué características normalmente, tú hablaste hace un momento de que hasta somatizamos estas emociones, o sea, ya nos afecta hasta físicamente hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo podría decir yo a alguien, esta persona está deprimida? ¿Qué características? Porque distinguir entre alguien que está triste por algo, pues es pasajero a lo mejor, o tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con sus actitudes. ¿Cuáles son esas características? Sí. Y hay características que podemos enfatizar y que son claves para distinguir lo que es la tristeza y lo que es depresión, ¿no? Hoy en día está muy todas redes sociales, todo eso de lo de TikTok, y se juega mucho con esto de decir, hoy estoy deprimida, hoy estoy depresiva, pero en realidad estamos hablando de una tristeza. La depresión viene caracterizada, y como le decía, hay un manual que rige esto, y es esta tristeza profunda, este hoyo, por así, en el que emocionalmente me siento, que sobrepasa ya las 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Que ya, sí. Hay una dificultad para gestionar ya la emoción, ¿no? La tristeza es, híjole, no me gustó cómo se dieron las cosas, pero lo gestiono, ya mañana será otro día, me levanto al otro día y busco hacer las cosas diferente, ¿no? Gestioné la emoción. La depresión es,
Viene lunes, martes, vienen 10 días, vienen 15 días, vienen ya para casi 3 semanas. Y no salgo. Y no veo todavía. Y no solo eso, sino que viene mi conducta y incluso compromete mi estado de salud en esta descendiente, ¿no? Va decayendo. Y en eso entran las características muy específicas, ¿no? Es decir, una tristeza puede ser que pues lloro, me siento triste, gestiono, me duermo tarde porque quizás estoy pasándola mal, pero no pasa nada, concilio el sueño, ¿no? Al otro día capaz me levanto y digo, pues no dormí bien porque anoche estaba llorando, pero se acabó, ¿no? Pero la depresión viene estos estados de alerta en el cerebro que nos lleva a generar un insomnio, ¿no? Y es persistente, puede ser 1, 2, 3, y viene jornadas en las que la misma salud se ve comprometida porque a la falta de sueño, de esta manera, ¿no? Constante, afecta físicamente. Claro. ¿No? Joyce Meyer habla sobre, es que ella escribió un libro, bueno, un pequeño folleto, pero se hizo muy interesante. Ella habla y dice, ayúdenme, siento depresión, ¿no? Y ella habla y describe la depresión como una escalera descendente, una escalera hacia abajo, ¿no? Sí. Y el primer escalón que ella pone es la decepción. Después dice la desilusión. Y no superas la desilusión y te vas al abatimiento, o sea, ya somatizamos. Y después dice que hasta el final está poniendo el escalón de la desesperanza, así como que diciendo, no hay futuro, ¿no? No hay futuro, no me siento. Sí. Ahora, pero empieza con la decepción. La decepción es tan fuerte, puede provocar la decepción el inicio de una depresión. Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que hay algo que se dice, personas altamente sensibles, ¿no? Altamente sensibles. Que quizás trayéndolo a la realidad dice, ay, qué débil eres, que esta tristeza o esto que no te salió bien te tira. Digámoslo así. Somos personas altamente sensibles, ¿no? Es decir, que quizás esto nos puede derivar en poder abrir la puerta a algo que se convierte en un trastorno depresivo, ¿no? Y que quizás otros tienen una resiliencia, esa palabra no tan famosa que salió durante pandemia, ¿no? Esta resiliencia de decir, hay momentos difíciles, sé que es un momento, pero me voy a recuperar. Sé que tengo herramientas, sé que puedo acudir a esto, hacer esto, poner en práctica esto y salir adelante porque hay un más allá. Pero cuando estamos hablando al corazón de una persona que es altamente sensible y no quiero etiquetarlo como son personas débiles, la verdad es que no, pero que hace en su estructura de personalidad, en historia de lo que trae, de lo que decimos el background o de dónde viene su historia de vida, que la forma con un corazón altamente sensible a estos momentos difíciles de la vida, que incluso atravesando en uno de ellos puede ser que comience a caminar, a transitar un trastorno depresivo, ¿no? Caer en garras de la depresión. Y comenzar a ver estas características, como bien la decíamos, el insomnio. Joyce Meyer dice, es una escalera descendiente, ¿no? Y al llegar para llegar al momento de la desesperanza, estamos hablando de una persona que sin duda alguna ha perdido el rumbo, ¿no? Ha perdido el aliento de vida, el sentido de vida, ¿no? El sentido de vida de ¿por qué estoy hoy aquí? ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Carece mucho de valor. No solamente una de las características es el insomnio, ¿no? Sino también puede ser el estado de ánimo irritable. Nos convertimos en personas que tantito y somos como brincamos y sobrereaccionamos. O sea, que se enoja también puede ser la depresión. Sí, muy fácilmente. Igual como puede ser el insomnio, tendemos a polarizar, ¿no? La depresión se puede mostrar dentro de estos aspectos. Mucho menos hay grises, mucho menos hay colores. O es blanco o es negro. El cerebro se maneja así, ¿no? Y puede ser como en el aspecto de un insomnio que es persistente, como en esta falta de sueño, ¿no? Esta falta, de sueño.
en el cual hay periodos de estar dormido, que dice, es que no me pasa el cansancio, pero en realidad no ha entendido que no es un cansancio porque en realidad hizo cosas, sino porque esta energía, como decimos, estamos sin pila, nos lleva o a estar lapsos sin sueño o a estar durmiendo demasiado. ¿No? Aquí puede ser esa una característica también. Pensando quizás están como dormidos y quieren dormir porque se quieren ausentar, ¿no? Quieren desconectarse, sí. Huir de una realidad y piensan que cuando se despierta las cosas van a ser diferentes y eso viene a una desilusión, ¿no? Porque después de una decepción y ves que las cosas no cambian, viene esa desilusión. Sí. Una cosa es de que a lo mejor yo puse un negocio y no me funcionó. Sí. Me decepcioné de ese negocio, pero otra cosa es de que ya no me ilusione volver a poner un negocio. Sí, ya no. O con alguien que tuvo una relación, pasó algo, se decepcionó y después diga, ya no quiero saber nada de relaciones. ¿No? Es una desilusión así tremenda. Sí. Y como tú dices, después todo eso, la decepción, la desilusión, todo eso te lleva a somatizar. Y entonces viene el abatimiento que habla Josh Meyer, ¿verdad? O sea, el abatimiento es de que te la pasas dormido, no comen, sí, ¿se va el apetito o aumenta el apetito? Puede ser también igual, ¿no? Como el exceso o la falta de sueño, puede ser el exceso de apetito o ahora sí que la abstinencia completa de alimentos porque no se tiene apetito para nada, ¿no? Y ahí entran otras pautas de no solamente es la depresión, sino caer en este juego de incluso trastornos de la alimentación, que ahí es otro tema, ¿no? Es otro. Como que juega en esto, ¿no? Por eso a veces decimos, qué importante es que cuando conocemos a una persona y dices, bueno, sí es triste, ¿no? La conozco cuando ha pasado momentos de tristeza y todo, pero la forma en la que está persistiendo el estado, cómo se ha ido desconectando, ya me llama la atención. Y ser muy observadores de qué es lo que está pasando, ¿no? Y tener estas características siempre que vayamos, porque a veces la misma persona que está en depresión no pide ayuda, sino es por lo regular es un familiar, un amigo, alguien de su círculo cercano en el que dice, oye, te noto así, ¿no? Te noto así, hay que buscar ayuda y empiezan como a darle cuenta de que lo están notando diferente, ¿no? Aquí mencionas algo, la persona depresiva normalmente identifica que está en depresión y que necesita ayuda o ni siquiera eso. Y ¿sabe, Paz? Tiene mucho que ver con la forma en la que tenemos nuestro sistema de pensamiento. Es decir, estamos hablando de este sistema de nuestros pensamientos que caen en el pesimismo, ¿no? Es normal que, por ejemplo, lo que usted ponía en la mesa, ¿no? Emprendí en un negocio, no me salió, sí, la paso mal, pero insisto, persisto, soy resiliente, me sigo levantando, sigo emprendiendo, sigo buscando formas, quizás ya no de la misma manera, sino me voy por otras pautas. Pero no me cierro. Pero no me cierro, ajá. Pero ya cuando está una depresión que ya es tal cual podemos titularla como una depresión, es este pensamiento que es no va a funcionar, me va a pasar lo mismo, total, no me interesa, ¿para qué lo intento? No sirve, o sea, desde antes yo ya decido tirarme a la lona, como dijimos, ¿no? Hace rato, y me lleva a, en lugar de avanzar, ¿no? De dar pasos hacia adelante, me llevan a quedarme estancado. A veces decimos, cuando estás deprimido, es como que si en el camino que llevas recorrido te haces hacia atrás. Pierdes todo lo ganado. No, yo concibo la depresión como a testimonio personal también, como en un momento de nuestra vida, en nuestro camino en el cual nos quedamos estancados, ¿no? Si volteamos a ver hacia atrás, el pasado, quizás lo que nos salió bien, o ya cuando tenemos este sistema de pensamientos tan pesimistas, es solo volteo a ver y no, también me salió mal, también, ¿para qué intenté esto? ¿No? Si nunca, si siempre,
si ya está dicho, todas esas palabras que son muy difíciles en un concepto humano de nosotros que pues somos totalmente falibles, usar, ¿no? Eso no nos permite decir, sí, lo necesito. Es difícil que alguien diga, estoy deprimido, necesito ayuda. Es muy difícil. Yo diría que es muy raro alguien que pueda pedir ayuda. O sea, tal vez cuando ya se pide la ayuda es porque ya hay un proceso en el cual de este padecimiento, que es un padecimiento de salud mental, ya hay muchos fondos, ¿no? Hay muchos fondos en los cuales se tiene que empezar a caminar para resurgir, ¿no? Hay veces que el mismo paciente tiene que ser llevado a buscar ayuda, ¿no? Y la recibe entre que quiere y entre que no, porque ese mismo pesimismo, esa misma falta de esperanza. ¿Tiene caso? ¿No tiene caso? ¿Tiene caso? ¿Para qué si no hay mañana para mí, no? O sea, vas a hacer un esfuerzo o me quieren comprometer a hacer un esfuerzo en el que yo ya no veo un futuro. ¿No? Okay. Ahora, acabas de decir algo, dice que yo no veo un futuro. Y hace un momento estabas platicando acerca de lo que nos pasó. Por ahí hay una, no quiero decir que es fórmula, pero dicen, la depresión es un exceso de pasado, el estrés es un exceso de presente y la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? Sí. ¿Qué tanto es cierto que la depresión es un exceso de pasado? O sea, que estamos estancados en el pasado, que nos sucedió y eso es lo que nos tiene atados. Sí. Y no necesariamente, digo, la historia de vida de cada uno de nosotros es totalmente única, ¿no? Claro. Y si tantito buscamos, vamos siempre a encontrar un momento de pérdida, decía un autor, que obviamente el ser humano comienza a perder desde el momento en el que nace, ¿no? Dice, llega a este mundo y pierde la comodidad de ser sustentado sin ninguna necesidad de llorar, de esto, ¿no? Que necesita, que es el medio del bebé para pedir que sea atendido, y sale de este paraíso que vive en el vientre de mamá y es la primera pérdida. Dice, no, yo me quiero ir un poquito más profundo en esto. Si nos vamos a la palabra de Dios, ¿no? En el mismo Génesis vemos esta pérdida, ¿no? Totalmente. Que tenemos al ver este escenario con Adán y con Eva, ¿no? Cómo marca la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, no solamente me podría atrever a decir que desde que nacemos en este mundo vimos la primer pérdida, sino desde mucho atrás y venimos con esa historia en nuestra vida, ¿no? Venimos con esa historia en nuestra vida que, sin duda alguna, hay una razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿no? Para restituir. Para restituir, ¿no? Para restaurar esa pérdida. Estabas diciendo y mencionaste el caso de un duelo, me estás mencionando ejemplos bíblicos, y creo que en la Biblia nos hablan de diferentes ejemplos bíblicos de depresión. Bastante, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensemos en un Josué. Josué toda la vida fue el asistente de Moisés, estuvo con Moisés la formación total de su vida, la llevó, a donde iba Josué estaba con Moisés, era el que lo acompañaba, el que lo esperaba, o sea, toda su vida giraba alrededor de Moisés. Y luego Moisés se muere. Sí. Y a mí me sorprende mucho porque la Escritura habla y dice en Josué 1:2, dice, el Señor le está hablando a Moisés, el Señor mismo le habla a Moisés, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate. Sí. O sea, cuando dice levántate y pasa el Jordán tú con este pueblo a la tierra que yo les doy, o que cuando le dice levántate no es porque Josué estaba acostado durmiendo. No era porque estaba sentado ahí, no, sino es el levántate, habla más allá, ¿no? O sea, ok, deja de estar en ese duelo, porque a veces, sí, tenemos que sufrir un duelo y vivimos un duelo,
Lo sabemos. Sí. Y pega, el duelo pega. Aquí Josué está deprimido por ese duelo. Hay una pérdida. Sí. Su vida giraba alrededor de Moisés. Sí. Y Moisés muere y de repente se queda así como que, ¿y ahora qué? Pero viene la palabra, levántate. ¿Qué puedes decirnos de eso? ¿Hay depresión por duelo? Sí, existe la depresión por duelo, ¿no? Volvemos a esta palabra de las pérdidas que tenemos, ¿no? Cuando perdemos un ser querido, como familia recién estamos pasando por un momento de duelo y es este dolor que es inevitable no transitarlo. Y hay días en el que obviamente hay esta falta incluso de ganas de seguir adelante, ¿no? De hacer lo que rutinariamente se lleva en el día a día, en el trabajo, en el hogar, ¿no? Y es ese sentimiento de tristeza que se profundiza al ver que la persona ya no va a estar, ¿no? Al recordar, estamos hablando de que, como usted bien decía, la depresión es el exceso del pasado. ¿Cuál es nuestro pasado, no? Si yo te pregunto cuál es tu pasado y seguramente tú me vas a decir, no, pues cuando tenía 5 años, ok, sí. Pero nuestro pasado es el minuto justo después de del cual estamos hablando, ¿no? Exacto. Empieza a ser nuestro pasado. Entonces aquí, obviamente, Moisés había fallecido, ¿no? Y estaba hablando de algo que acababa de suceder y que el corazón de este hombre pues estaba viviendo ese duelo, ¿no? Y en nuestra realidad yo creo que no hay familia, ¿verdad?, que no haya pasado por un duelo, ¿no? La ley de vida, la misma ley de vida. Sí. Sucede, muchas veces hay algunos que han sucedido, yo creo que nadie espera o el día en que vaya a comenzar a vivir un duelo, pero que todos vamos rumbo a eso, o hay duelos que suelen ser tan repentinos, pero que siguen siendo esta carga en nuestro corazón que nos hacen quedarnos estáticos, contemplando este sentimiento que se ahonda en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Y que por eso ahí el énfasis que se le da en este verbo, ¿no? Que dice, levántate, ¿no? Así es. Levántate para cruzar, ¿no? Para seguir adelante. Hay algo más allá. Hay algo más allá, ¿no? Que quizás en ese momento de tristeza, cuando estamos viviendo un duelo, yo sé que hay un mañana, yo sé que viene un 2026, por ejemplo, ¿no? En el que viene el transitar un año en el que vamos a recordar fechas importantes, ¿no? Que nos van a traer estos recuerdos de la persona que amamos y que ya no está. Ahí está. Pero ahorita yo estoy contemplando mi dolor. Y eso nos lleva a caer en un trastorno depresivo, ¿no? Correcto. Bien, otro ejemplo de ejemplo bíblico de depresión es cuando está David. Sí. O igual viene de una decepción porque no había hecho ningún daño, sí. Todo era ayudar a Saúl y después Saúl lo quiere matar. Sí. Y de repente se queda sin familia, y se va y se encierra en la cueva de Adulam, ¿no? Es típico de los que están deprimidos que se aíslen de la gente y que se encierren. Sí, es otra de las características, ¿no? Sí. Es aislarnos. Incluso hay una autora de un libro que me encanta, que después si quiere pasamos los datos porque es importante. Sí, es importante. Y me encanta esta autora porque viene con todo riqueza del contexto bíblico y cómo maneja la consejería es psicóloga y también es autora de libros que hablan precisamente desde su particular punto de vista, viviendo una historia depresiva, a cómo salir de eso también, ¿no? Me encanta. Okay. Y se llama Alejandra González, si no me equivoco, pero por ahí está, vamos a poner el dato por ahí, se lo vamos a dar. Sí. Y habla de esto, ¿no? De decir cómo lo que usted mencionaba, esta desilusión, cómo una desilusión nos puede llevar a un episodio depresivo, ¿no? Como seres humanos es inevitable que no nos hagamos ilusiones, ¿no? Que no tengamos, que no prospectemos, bueno, voy a emprender esto
ya sea en un negocio, en una relación, en un trabajo, en una dinámica diferente con la familia, ¿no? Cambio de hábitos, que emprendamos algo y decimos, porque quiero llegar a este punto, quiero llegar a esta meta, pero por una u otra cosa nos cambia el cuadro, decimos, no, la fotografía no salió como la tenía en mis pensamientos, ¿no? Me sale diferente, y viene esta desilusión, ¿no? Y cuando hay esta desilusión es volver a caer a lo que decimos, ¿no? El volver a ver hacia atrás, ver al pasado, quedarnos estancados y decir, no vale la pena seguir, ¿no? Esta desilusión, te encierras, sí, esta desilusión va a ser siempre. Si estamos hablando sobre todo en el contexto de relaciones personales, ¿no? Se da de, ¿para qué intento? ¿Para qué doy mi confianza? ¿Para qué me animo a conocer a alguien más? Si todos son iguales, si todas son iguales, si siempre va a ser así. Todas son iguales. Todas, ¿verdad? Todas son iguales, ¿no? Y cae en eso, y en ese volver a esta idea recurrente de fracaso, que ni siquiera no sé, se cierra por completo la puerta, ¿no? Pero esta autora decía algo y dice que cuando nosotros nos aislamos y nos separamos de la comunidad, nos volvemos altamente sensibles y somos como este cordero siendo presa muy fácil de algo llamado depresión. Aislarnos. ¿Por qué? Porque en la soledad, pues, ¿a quién le platico los problemas? ¿Con quién puedo tener a alguien, por ejemplo, en mi sistema, mi núcleo primario hacia mi familia o mis amigos, es decir, alguien que haya pasado por algo que yo estoy pasando y que pueda decirme, oye, yo pasé por eso, y que nos ayude a reflexionar, decir, oye, yo me acuerdo que tú pasaste por algo así, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Y ayudar en este apoyo de ayudar a reflexionar a la persona y encaminarlo, por así decir, a dar el siguiente paso, ¿no? Y el aislamiento nos tiene a, no, pues, ¿con quién voy a buscar este sentido, ¿no? De que me dé la pauta? Y luego la misma persona se aíslan y luego ellos mismos reprochan que nadie los busca, ¿no? Sí. Es más, el salmista, creo que es Salmo 73, algo así, dice, estoy tan deprimido, dice, pero a nadie le importa un bledo, lo que a mí me pasa, ¿no? Bueno, espérame, mamacita, papacito, te aislaste, o sea, te fuiste, no, te llamaba, no me contestabas, te enviaba mensajes, no me los devolvías, o sea, te aislaste. Y luego, el que está aislado y se siente así, o sea, a nadie le importa, es típico. Sí, es típico. Y justo va ligado mucho, ¿no? A un tema que quizás igual por acá, por el podcast estarán tocando más adelante, creo, que es esto de el sentirnos menospreciados. Cuando estamos en un estadio de depresión, en un trastorno depresivo, obviamente no puedo pensar claro, está esa nube gris en mi cabeza y somos presa fácil, como decía, estos sentimientos que en lugar de sumar nos restan, en hacer comunidad, en dar primer paso, en pedir ayuda, ¿no? En tratar de abrazar nuevos hábitos que sumen para recuperarme, ¿no? A veces, por ejemplo, que puede ser una depresión, en mi caso, yo tengo un diagnóstico que es llamado distimia, ¿no? Así, bajo ese título es distimia. ¿Qué es? Es una depresión persistente debido a esta falta de un neurotransmisor que mi cerebro no lo produce con regularidad como cualquier otra persona, ¿no? Y cuando yo me enteré de eso, yo decía, ay, no, como a mí me vino a tocar, no, o sea, en pandemia fue el boom de que muchas personas encontraron un título de cómo ponerle a eso que estaban pasando, quizás no solamente durante ese tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Sino de lo que venían viviendo meses, años atrás y ahora sabían cómo llamarle, ¿no? Nos hace falta un neurotransmisor que no se produce regularmente como debería, que es la serotonina, que es el neurotransmisor que hace que nos sintamos bien, que nuestros horarios de sueño sean los normales, ¿no? Que tengamos un apetito que responda a un hambre natural, que no caiga ni en el exceso, pero tampoco en la abstinencia de alimentos, que si afrontamos una situación difícil,
gestionamos esa emoción que es la tristeza, pero seguimos adelante. Cuando eso nos ayuda a la serotonina, ¿no? Nos ayuda a encontrar que aunque estemos viviendo un momento difícil, poder seguir caminando hacia lo que viene. Y a título personal, la verdad es que quizás muchas personas ni siquiera se han percatado de esto, ¿no? Exacto. Y caemos en este sistema de culpa, decir, uy, sobre todo cuando ya conocemos una vida con Dios, ¿no? Una fe en Cristo. Decimos, es que si yo lo hablo en este tema de pedir ayuda, es que si yo digo, si yo me acerco al pastor, si yo me acerco a alguien de consejería, mi líder, que estoy pasando por un momento, va a decir que no leo la Biblia, que porque vengo a la iglesia. Sí, en lugar de encontrar la ayuda, sí, te dan. ¿No? Y yo creo que ahí, como iglesia, ¿no? Tenemos que prepararnos para poder brindar esa ayuda. Esa consejería que diste de emitir y poner una culpa en la persona que lo está pasando, ¿no? Que hoy en día hemos visto las estadísticas altísimas de depresión, Cierto. ¿no? Que puede ser una depresión química, ¿no? Por esta falta de ese neurotransmisor, o puede ser una depresión debido a situaciones en la vida en el cual quedé atado en ese pasado, quedé estancado en ese pasado, ¿no? Y cualquiera, o sea, porque hay muchas, digamos que en la gama de diagnosticar depresión, hay muchos apellidos para las depresiones, ¿no? Hay una de ellas es la distimia, ¿no? Hay un trastorno que es depresivo crónico, ¿no? Trastorno depresivo mayor. Hay muchos. Incluso hay depresión como parte de los síntomas de enfermedades que uno dice, no, yo padezco, por ejemplo, yo padezco una enfermedad en la tiroides, ¿no? Pero esa enfermedad en la tiroides, una de las características es que como consecuencia es que voy a tener estados depresivos. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué esa persona está depresiva? ¿No? Si no tiene en su vida, oye, está lidiando con un diagnóstico de tiroides que la desencadena. O sea, diagnosticar depresión, por eso es importante que acudan a alguien que sea, claro. ¿Cómo le dicen? Especializado en el tema, ¿no? Exacto. Y que puedan ponerle el diagnóstico correcto, el apellido a esa depresión, ¿no? Que es diferente, dijimos, a este sentimiento de tristeza, buscar ayuda, pero en el área de iglesia, en esta fe en la cual hemos caminado, quizás si tú te has sentido culpable y no has pedido ayuda porque temes a ser juzgado, porque quizás dices no, porque eso, muchas veces decimos, es que la depresión no es de Dios, y claro, Dios no nos manda, ¿verdad?, de estar depresivos. Nos pone en nuestro sistema de emociones la tristeza para hacer un termómetro, pero Dios nos da una esperanza, ¿no? Claro. Nos da propósitos, nos define con una identidad clara que nos ayuda a enfrentar cualquier situación difícil en nuestra vida y salir adelante, ¿no? Ahí te has tocado un punto muy importante porque es cierto, las personas no buscan ayuda estando en la iglesia porque dicen, bueno, me van a decir que es mi falta de fe, me van a decir que no oro suficiente, me van a decir que no leo la Biblia suficiente, pero espérame, estamos viendo claros ejemplos bíblicos como Josué, como David, el mismo Elías, que dijo, basta, me quiero morir, ya no quiero nada. No quiero, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hasta el mismo Señor Jesucristo. Sí. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él dijo. Qué escena, sí. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y pedía la ayuda. Quédense a velar conmigo. Y el Señor Jesús sí pedía la ayuda de los que estaban ahí. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense a velar conmigo. Y él se iba a orar por allá y regresaba y aquellos dormidos. Y bueno, o sea, si a mí me hubiese pedido, yo hasta roncando hubiera estado, ¿no? O sea, no, o sea, no es de culpar, ay, ¿cómo es posible que hayan dejado? No, a veces nos faltan también las fuerzas, pero ahí está el Señor Jesús también pasando por ese momento. Ahora,
Tai, tú lo has mencionado y bueno, es increíble. ¿Cómo sales de esto? ¿Tú en qué te basas para poder decir, bueno, entiendo lo que a mí me está pasando y te está pasando a ti, tienes un tipo de depresión y dices, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo salir adelante? ¿Y cómo lo haces? Y luego todavía estás pastoreando y aparte trabajas, tienes un trabajo. Sí. Pastoreas, atiendes a gente. Caray, por ahí dicen, pásanos la receta, ¿no? ¿Cómo le haces? Y yo creo que la única explicación de esto tiene que ser el Espíritu Santo y rendir por completo. Es decir, como bien, y eso en mis pláticas con Juan Pablo, que es mi esposo, ¿verdad? Con Juanpa, de verdad en esas pláticas de poder abrir mi corazón, yo sé, abro mi corazón delante de la presencia de Dios, pero buscar esta ayuda en esos momentos en el que atravieso y se enfatiza esos estados depresivos, ¿no? Es decir, cuando veas que tiendo a aislarme, yo tiendo a aislarme, cuando veas que estoy tratando de aislarme, vamos a hacer este código de pedir ayuda, ¿no? Trata de incluirme, trata de... Y yo entendiendo también de que es un proceso, la sanidad por completo es un proceso, aquí no hay receta mágica, ¿no? Sino que el mismo Señor nos da en su palabra la pauta de cómo si tú estás lidiando con temas depresivos y estás en este conflicto mismo que dices, ¿cómo es posible que yo pueda vivir una fe en Cristo Jesús, pero también sentirme así e incluso llamarnos y decimos como en voz baja, tengo este diagnóstico, ¿no? Y lo callamos y lo vivimos en silencio. No, el poder abrir nuestro corazón, obviamente no vamos a andar de tango y tango, ¿no? Hablando de esto, sino con personas en las cuales Dios está capacitando. Personas correctas. Y yo creo que hoy en día la iglesia misma está buscando capacitarse y eso a mí me encanta. Claro. Porque hemos sacado, esos temas los hemos sacado como de la época del oscurantismo, ¿no? De no se habla y entre menos se habla y de ver el elefante a mitad de la sala y no se habla y no se avanza, sino que decirlo con brazos de amor, con la misma gracia con la que el mismo Señor nos habla en su palabra para restaurar, restituir, ¿no? Y ayudar en este camino, ese proceso de sanidad, hacerlo. Nosotros somos los brazos, decimos somos los pies, somos esas palabras que emanan de nuestro corazón para poder ayudar a los demás. Y me encanta lo que dice este versículo, Paz, en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Es 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10. 10, del verso 3 al verso 5. Esto es algo que hizo un rema en mi vida. Ok. No. Rema, para que entiendas, ese rema significa que la palabra se hace viva en nosotros, ¿no? No nada más es un logos que conocemos teóricamente, no, rema es una experiencia de vida. La palabra cobra vida en nosotros. Sí, y que marcó. ¿no? Yo tenía una vida caminando con el Señor, todavía ni siquiera asumíamos el rol del pastorado que ahorita tenemos con mi esposo y aún me sentía como que estaba defraudando al Señor. Y ya no decir de mis pastores, ¿no? Decir, no, hombre, si yo les digo van a decir, ya no queremos ni que sirvas, ¿no? Porque estás pasando por esto y excluirme. Y eso era mi forma de pensar. Y esto lo dice en 2 de Corintios 10, verso 3, dice, somos humanos, dice. Y ahí hay un reconocimiento, somos humanos, dice. Claro. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, cuando pasan esos trastornos depresivos, cuando hay momentos en el que está un diagnóstico implicado, tal cual llamando depresión, fuera del conocimiento de Dios hay mucho a donde acudir. Desde una terapia psicológica, que por cierto es muy recomendable, pero ojo, busquemos bien con quién, porque hay muchas líneas que en lugar de ayudarnos de verdad nos empeoran la situación y de verdad se los digo con todo el corazón y con el corazón en la mano. Sí. Así es.
hay muchas técnicas que desvían por completo, ¿no? Y que tal vez van a ser curitas, pero que a la larga van a desencadenar cosas mucho más profundas, ¿no? Y buscar en los lugares correctos una terapia psicológica, si es necesario, una asistencia de fármacos con un psiquiatra muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, en mi tema de distimia, yo tuve que no solo ir a terapia psicológica, tratar muchas cosas, hablar, tener un espacio seguro, sino también acudir a un psiquiatra que diagnosticó junto a un neurólogo cuál era lo que yo tenía que tomar en esa farmacoterapia para ayudar a mi cerebro. Ahora, ¿qué más hacer que te ofrece, no? Fuera, dedícate a algo, y a veces nos dicen esto, lo que a ti te hace falta es vivir la vida sin preguntar nada. Y eso nos conduce totalmente a un desenfreno que en lugar de ayudarnos, nos abren la puerta a cosas mucho más complicadas. Que después vamos a no saber ni cómo salir de esas, ¿no? Y es por eso que dice acá, ¿no? Dice, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Tú y yo somos hijos, hijas de Dios que quizás estamos pasando por temporadas, ya sea por una depresión diagnosticada, por una falta de un neurotransmisor, por situaciones que somos personas altamente sensibles y no encontramos cómo lidiar con una situación que ha trozado nuestra vida, desde una pérdida de un ser querido, como aquello que quizás ha marcado nuestra vida, ¿no? En cosas que vivimos en nuestra infancia, que ya de adultos nos vienen a socavar este corazón y nos vienen como a decir, tú no puedes ser lo que dice la palabra de Dios porque tú estás marcado desde tu infancia, ¿no? Entonces, puede ser eso. Cualquiera que sea el estado en el cual el diagnóstico, en el cual tú estás caminando y te han diagnosticado, esto dice también, y dice el verso 4, usamos las armas poderosas de Dios. A mí me encanta esto. Wow. Las armas poderosas de Dios, dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, dice, y para destruir argumentos falsos. Todo lo que traigo acá en la cabeza, mi marco teórico, todo lo que traigo acá, que yo me la creo y que... Sí, y pueden ser creencias que obviamente, venimos de un núcleo familiar, ¿no? Que quizás no lo hacen intencionalmente, pero crecimos con una cultura, un sistema de pensamientos que ahora que ya estamos grandes, nos están haciendo que se mueve el piso, pero en lugar de ayudarnos, ese sistema de pensamientos lo que hace es hundirnos más, ¿no? Y viene ese pesimismo, y viene el ya no ver más allá. Y es por eso que dice derribar fortalezas de razonamiento humano, es decir, aquí armas poderosas de Dios, y aquí es donde dice pedir ayuda, y aquí entra para derribar fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos, dice. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, dice. Porque obviamente al aislarme, al vivir en esta desesperanza, en mi corazón, ¿no? Y hablando de corazón, estoy hablando de cómo habla la palabra, ¿no? El corazón, lo que comprende mi voluntad, mi pensamiento, ¿no? Mis creencias. Mi corazón está lejos de poder seguir caminando con el Señor, de poder seguir buscando cumplir sus propósitos, de poder seguir abrazando la identidad que Él ya me ha dado como su hijo, como su hija, ¿no? Y dice... Y me encanta porque aquí nos da una pauta y un énfasis en esto. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es decir, el camino, el proceso de sanidad, paz, tú que nos estás escuchando, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Es importante saber eso porque a veces dicen no funcionó, no, llevo un día, llevo una semana. Sí. No, es un proceso. Es un proceso. Así que encuentra libertad en saber que no es magia, que eso que tú has intentado y has pedido ayuda y que has vuelto a vivir en esta zozobra, ¿no? En esta, dices, pues ya fui, ya busqué asistencia, ya platiqué, estoy intentando volver a retomar mi vida con Dios, orando, leyendo la palabra, dice, pero veo que no es suficiente. Encuentra libertad de que también va a suceder en este proceso. La cosa aquí es, y la pauta es de seguir caminando hacia adelante. Así es. Dice, derribando esas fortalezas. Derribar fortalezas lo entendemos como algo quizás, si tú lo estás entendiendo que es de la noche a la mañana, estás en un error. Estamos hablando de fortalezas,
el sistema de creencias de atrás que necesitamos educar. Dice, nuestro cerebro tiene algo llamado neuroplasticidad. Y me encanta a mí, si tú investigas un poquito este término, Paz, dice que es la capacidad de nuestro cerebro de tener esta plasticidad, de abrir caminos nuevos, de tener nuevas conexiones. Por eso me encanta cuando anima, hay un ministerio de colaboradores, ¿no?, que nos dice que busquemos nosotros, aún conociendo a Dios, aún teniendo tus devocionales, leyendo la palabra, que busquemos todos los días aprender algo nuevo. No dejemos de capacitarnos, no dejemos de buscar a Dios y de preguntarle si ya leí, no sé, si ya acabé la Biblia en un año, volverla a leer el siguiente año, porque Dios me va a volver a hablar en esta nueva temporada y vamos a aprender cosas nuevas. Por eso me encanta el pastor Pablo cuando dice, renovemos nuestro pensamiento. Y habla de esta neuroplasticidad. La ciencia recién, quizás hace unos años atrás, descubre que le llama surcos. Sí. Le llama surcos, ajá. Descubre esto y le da un título, neuroplasticidad, pero en la Biblia el pastor Pablo nos habla de renovar nuestros pensamientos. O sea, si tú te vas a la escritura, ¿verdad?, de cuando el pastor Pablo escribe esto hace muchos años atrás, de que surgiera la neuroplasticidad, ¿no? Y que se le diera un título. Y nos dice, nuestro cerebro es así. Nos educan de cierta manera y nos ponen cierto sistema de pensamientos de las cosas se van a hacer así, ¿no? Y las cosas deben de ser así. Y siempre te deben de salir de esta manera. Y construimos caminos, conexiones que arman caminos, estas vías. Me encanta poner este ejemplo de estas grandes vías. Si has visto películas en los Estados Unidos, ¿no? Estas grandes vías de comunicación donde van los carros a toda velocidad y va una a la izquierda, otra más, y son como de 8 o 10 carriles, ¿no? Y luego hay otras al lado. Van, vienen, y se están comunicando. Y dice que nuestro sistema de pensamiento es así. Nuestras neuronas conectan de esta manera. Tienen un camino en la cual se desarrollan desde pequeños, ¿no? Pero llegamos a un punto en nuestra vida en el que tenemos un punto de inflexión, en el que algo que nos está pasando, algo que nos mueve el piso, algo inesperado, un duelo puede ser, ¿no? También eso. Una pérdida. Una relación, un trabajo, un negocio, sí, en cualquier área de nuestra vida, sí. Es como en ese camino, en esa vía queda truncada. Hay como este derrumbe. Y es empezar a caminar y nos quedamos pues cayó esta enorme piedra en el camino, ya no puedo seguir. Es un escombro que no va. Un escombro. Ajá. Entonces, ¿de qué manera? Dice la neuroplasticidad abre de que nuestro cerebro necesita renovar su sistema de hábitos, su sistema de pensamientos y tener una reflexión que nos ayude más allá de tener un tiempo, pues sí, estoy reflexionando que quizás mi vida no ha sido como yo esperaba, ¿no? Crecí creyendo esto o que esto se iba a dar de esta manera. Hace rato teníamos una plática y decíamos, muchas veces en nuestra infancia vivimos con este pensamiento de que las cosas siempre se van a dar. Y en esta burbuja y en este mundo color de rosa decir, las cosas siempre tienen que salir bien. Pero vemos que la vida no es así. Claro. ¿No? La vida no es así, tiene sus altas y sus bajas. Y la palabra lo habla y dice, hay valles, ¿no? Hay valles y hay montes. Y hay montes. Y en ese momento, es decir, cuando estoy en el valle, entonces, bueno, reflexionar, pero ese reflexionar que nos ayude a seguir adelante, a crecer. Y ahí es donde vienen, ¿no? Estos ingenieros de estas infraestructuras de carrera no se puede en esta vía, pero tiene que seguir funcionando la comunicación, empiezan a abrir nuevas rutas. Así es. Nuevas conexiones en nuestro cerebro, ¿no? En nuestras neuronas. Y es aprender, reaprender, ¿no? Y es esa manera en la que cómo nosotros podemos ir y cumplir lo que dice en 2 Corintios 10, ¿no? Entendemos que no podemos solos. Yo creo que aquí se vale el decir, humanamente, el decir, en mi autosuficiencia voy a salir adelante, estamos perdidos. Nuestra voluntad se quiebra ante un trastorno depresivo. Necesitamos paz, necesitamos de algo que va más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, entonces, a alguien que está pasando por una depresión no puedes decir, échale ganas. No, hombre, es lo peor que le pueden decir. Es lo peor que le pueden decir si la persona, el pobre hombre o mujer, estamos tirados en la lona, ¿no? Que no queremos ni alzar la mano. No podemos, ¿no? Y no porque muchas veces, a veces es porque ya no se tiene la esperanza, ya no querer seguir adelante, pero a veces
aunque se quiere, no se puede. O sea, abriendo un poquito de mi corazón, Paz, Sí. han pasado esos momentos. Yo identifico, por ejemplo, a mí me encanta lo que es la temporada de sembrinas. Los meses favoritos para mí es octubre, noviembre y diciembre, porque el mejor mes del año, octubre, cumplo años, 5 de octubre. Tomen nota. Tomé nota, ¿verdad? tomé nota. Empieza y me toca el otoño y parte del invierno. Sí. Me encantan estas dos estaciones. Desde septiembre se pone bueno. ¿Verdad? También septiembre podemos incluir, les damos chance. Pero sabe, me encanta. Pero yo he aprendido a conocer de cómo funciona en este déficit de mi cerebro de producir la serotonina, de que aunque me gusten esas temporadas, yo tengo que ponerme a las vivas en esas temporadas. ¿Por qué? Porque el sol ya no es igual, hay lluvias, ¿no? Sí. Vemos que las mismas hojas de los árboles caen y todo, sí. como en este... Otoño, sí. No sé, es un ambiente que ustedes saben de lo que les estoy hablando. Sí. Mi cerebro empieza a entrar en este sistema de pensamientos de ver esa nube gris, ¿no? Y no es porque yo no quiera disfrutar del momento que esté viviendo, ¿no? Y eso me encantó cuando Dios trajo libertad eso a mi vida, decir, no, date cuenta que no es porque no puedas, sino que es algo que así está, así funciona tu cerebro, ¿no? Con esto que necesita una ayuda externa. Y es ahí donde empiezo, por ejemplo, soy mucho más observadora con estas herramientas que tenemos que encontrar. Y si tú estás pasando también, tienes un familiar que está pasando por situaciones en trastornos depresivos, ayúdale. No diciendo eso, no de anímate, échale ganas, no, sino de qué manera. Hay momentos en los que no podemos ni siquiera articular palabra para orar porque es tan grande esa nube en nuestra cabeza, tan negra, ¿no? Nos pesa. Y encontramos esa libertad en la cual Dios nos dice en su palabra que aun cuando no llevemos a palabras esa necesidad que hay en nuestro corazón, Dios la conoce. Exacto. Simplemente rendirnos, ¿no? Y el Espíritu intercede, dice por nosotros, y encontramos esa libertad. Así que siéntete libre de esa manera. Y si tú estás al lado de alguien que dices, no puede, en ese estado en el que está, no puede ni orar, te ha dicho que ni siquiera tiene ganas de orar. ¿Qué tal si tú eres quien levanta las manos de esa persona, ¿no? Exacto. Y oras por esa persona? Es decir, a mí me ha tocado temporadas, y hoy gracias a Dios por las amistades que Dios nos ha permitido tener, de que hay momentos en los que he puesto mi corazón y decir, ahorita estoy pasando por esto. Y no es porque yo he caído en pecado o me he alejado del Señor, no, sino que es esa temporada en la que mi cerebro está con esa necesidad de esta serotonina, en el que tiende a producir esta nube gris en mi cabeza, y digo, hoy me siento así, ¿no? Y aún cuando no estén codo a codo conmigo, a la distancia hay alguien que está orando, hay alguien que está intercediendo por ese momento en mi vida, ¿no? Y poder tener este sistema de apoyo en la oración, ser muy intencional leyendo la palabra también, incluso si decimos, es que no tengo ni ganas, ¿sabes? Si tú eres esa persona que está al lado de un familiar, alguien que está pasando por eso, ser tú el que ayude a esa persona, ¿no? Una persona que está viviendo una pérdida en cualquier área de su vida y que está pasando por un trastorno depresivo, ya sea orgánico o de otro tipo, es muy difícil que pida ayuda, Paz. Sí, entiendo. Es muy difícil. Entonces, el poder estar ahí para esa persona, aun cuando a veces me ha tocado estar también en otras situaciones donde no soy yo, sino es la otra persona, y decir, ¿qué le digo? Y a veces me digo, Señor, yo no sé qué decirle, pero quizás el estar aquí y el sentir que estoy aquí, aunque no haya una palabra de por medio en la mesa, déjame ser ese corazón que abraza, ¿no? Así es. El estar ahí para esa persona, el insistir, persistir, ¿no? Y creo que... nunca desistir. Y nunca desistir, ¿no? Y es donde encontramos y es lo que ha traído libertad a mi corazón y a mi vida, ¿no? Y independientemente si tiene que ver con químicos en el cerebro, si tiene que ver con situaciones que han puesto en jaque nuestro corazón y como este derrumbe en nuestra vida, ¿no? Hay una manera de hacer un lado de esos escombros, ¿no? De
sin duda alguna, en su palabra nos da pautas, ¿no? Es la oración, una oración de intercesión, el ir a su palabra, el ser más intencional, el pedir ayuda, el buscar consejo, el tener estos tiempos en los que, claro, vas a buscar ayuda profesional, ¿no? De tocar la puerta de un psicólogo, de un neurólogo, de un psiquiatra, pero también dentro de la iglesia, en esa comunidad de fe que Dios te ha dado como familia, buscar ese abrazo, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios por la vida de los ministros, de todos los servidores, siervos de Dios que han decidido investigar y ahondar más en estos temas para poder ser los brazos, las palabras, ese corazón de Dios para estas personas que buscan la ayuda, porque creo que se está desarrollando una cultura en la cual se está tratando de salir de eso que se conoce como no buscar ayuda, ¿no? Aunque sea un poquito el porcentaje, ahí va, avanzando, ¿no? Avanzando, y creo que podemos lograr muchos cambios, poco a poco, pero lograr muchos cambios. Creo que la palabra trae, como tú mencionabas, del apóstol Pablo, en Romanos 12, que dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta plasticidad del cerebro habla precisamente de esos nuevos caminos, ¿no? Y creo que esos nuevos caminos, caminos que a veces no vemos, porque estamos en depresión, que no vemos, pero que el Señor abre caminos en el desierto, abre caminos donde no los hay, y en nuevas oportunidades de vida. Yo creo que, por ejemplo, cuando Josué estaba todo deprimido, el Señor le dijo, espérame, tu vida no ha terminado, tienes que entrar y poseer y meter a este pueblo y poseer la tierra que yo les he dado. A David, espérame tantito, estás todo deprimido, estás encerrado ahí en tu cueva, pero hay 400 personas allá afuera que te necesitan, así que levántate y lidera a esas personas y sácalos de un momento de ser fracasados a ser valientes. Aún Elías todavía le dice, hay camino todavía pendiente, largo camino te espera, o sea, todavía no terminamos, hay largo camino, hay un nuevo camino, hay más todavía. Y el Señor Jesucristo sabía que estaba triste, pero había un nuevo camino, había algo por hacer todavía, algo por concluir, de llegar a la cruz, de resucitar y de ascender. O sea, hay algo más. Y creo que, aunque no veamos ese nuevo camino, Tai, aunque no veamos ese camino que desde nuestra depresión, no podemos verlo, pero creo que alguien puede estar orando por nosotros, intercediendo, apoyándonos, y que se ha revelado ese camino, que sí hay, esa opción que sí hay, esa nueva oportunidad que sí hay. No hemos terminado, hay todavía cosas por hacer, ¿cierto, Tai? Sí, y lo dice acá, ¿no? El apóstol Pablo recibe esta revelación de que no simplemente son con armas carnales, ¿no? Sino dice... vamos a derribar estas fortalezas mentales, dice, no solamente con armas carnales, sino con el poder de Dios. Y creo que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y yo sé que tú que me estás escuchando dirás, yo he recibido al Señor, ¿no? Lo he recibido como mi Señor y Salvador. ¿Sabes? Quizás a veces pasamos de vista algo muy importante. Y dice que en nosotros habita su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el mismo que reveló a Pablo esto, ¿no? Es decir, no es con armas carnales, ¿no? Así es. Es buscar la presencia de Dios aún en medio de eso, como usted bien dice, hay momentos en el que quizás está la nube tan densa en nuestra cabeza, en nuestras emociones, y hay alguien que está intercediendo, ¿no? Y lo más importante, Paz, es que es ese ayudador que no nos deja. La presencia del Señor, y lo he transitado y se los digo como un testimonio personal. Hace un año vivimos una pérdida, tuvimos la pérdida de un bebé y fue una pérdida terrible. Creo que el aceptar vivir un duelo
y el aceptar que tenía que transitar sin tener ganas de incorporarme a mis actividades, sin tener ganas de seguir haciendo iglesia, vino esto a mi corazón de decir, soy ese mismo Dios que ha estado contigo y soy ese mismo Dios que está en esos valles. Estoy en los montes, pero también estoy en los valles. Y creo que pude buscar dentro de las herramientas que hay a nuestro alcance, ¿no? En un espacio en el cual hablarlo, en mi tiempo con el Señor. Pero creo que durante los años que llevo de vida, hasta este 2025, creo que he podido experimentar justo el año pasado ese abrazo de Dios en medio de un momento en el que quizás yo no podía articular palabra para orar. No tenía apetito, no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de ir a trabajar, no tenía ganas ni de ir a hacer iglesia, no tenía ganas. Y como el Espíritu Santo, la fidelidad de Dios a su palabra se ve en cada uno de nuestros días. Si tú estás luchando con algo relacionado a la depresión y hoy amaneciste y hoy estás vivo, estás viva, ¿sabes? No es porque somos suficientemente capaces para mantenernos vivos, no, porque la depresión es esto. A diferencia de la tristeza, la persona con depresión sobrevive. Pero no estamos hoy con vida porque seamos tan buenos, no, porque lo que hemos hecho, porque ni siquiera podemos con nosotros mismos, sino porque es la hermosa presencia de Dios a través de su Espíritu Santo que está en nuestro corazón y que empieza. Y cuando nosotros nos rendimos, en ese momento tal cual de que ya no hay, o sea, en esa misma desesperanza, paz de decir, ya no hay más, pero la llevamos delante de Dios, es cuando viene esa revelación a nuestra vida y vemos cumplir lo que dice su palabra, ¿no? Que Él está con nosotros y que absolutamente nada, dice, ni lo más alto ni lo profundo nos va a separar del amor de Dios, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos ayuda a transitar hasta encontrar una salida. Por ejemplo, mi diagnóstico, que es lo de distimia, yo no sé cuántos años más vaya a tener ese diagnóstico, ¿verdad? En una de esas el Señor también, en una de mis oraciones, dice, Señor, sáname de eso. Y en una de esas, Señor, dentro de su voluntad, dice, ok, es mi voluntad, ¿verdad? Pero si no, otra cosa también que nos ayuda a transitar con eso, ¿sabe, Paz? Es movernos desde el lugar de estancamiento, muchas veces de víctima que tenemos, a movernos y a creer y abrazar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Exacto. Porque nuestro corazón empieza a dar y a vivir en gratitud. Aún cuando las cosas no son como queremos, aún cuando los anhelos de nuestro corazón no son cumplidos como queremos, darle gracias a Dios. Porque hoy, aún cuando estás sobreviviendo a la depresión, hay un más allá. Hay más allá. Hay más allá. Hay más allá. Hay más allá. El mismo Dios que estuvo contigo ayer está hoy y estará mañana. Hay algo más allá y hay un nuevo camino. Así es. Amén. Tai, muchas gracias. Ha sido muy edificante, ha sido ministrador lo que has compartido, esperanzador. A ver, las personas que nos están viendo, están escuchando, creo que ha habido una palabra de esperanza y eso es lo que el Señor nos abre. Nuevo camino, un camino que va a abrir donde no lo ves, Él lo va a abrir. Tai, muchas gracias. Gracias, Paz. Eres una bendición. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio. Bye.